El Gobierno Nacional dio a conocer una nueva cifra, un nuevo dato que la verdad duele mucho porque significa que muchos o miles de argentinos más están dentro del marco de la pobreza. Un 20% aumentó la pobreza en el país en el marco de la pandemia y la cuarentena. Una cifra sumamente alarmante para un país que ya tenía un nivel de pobreza muy alto. Estamos en contacto con Ramiro Marra, que es economista, para hablar de este tema. Ramiro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos. Lo primero que le quiero preguntar es qué significa para Argentina este dato que dio a conocer el Gobierno Nacional en la jornada de hoy, de un 20% más de pobreza en el marco de pandemia, cuarentena y demás. Bueno, lamentablemente es una situación que venimos viendo hace mucho tiempo, la pobreza creciendo. La realidad que estamos en un contexto de un año donde hubo una pandemia y donde hubo una cuarentena que se entendió que la salud iba por arriba de la economía. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que no era la salud sobre la economía, sino que eran ni la salud ni la economía, porque los casos terminaron llegando y la economía estuvo destrozada. Lo que estamos viendo es una situación bastante preocupante, porque estamos viendo un índice de crecimiento de pobreza que no está pasando en el resto del mundo y que no pasó en esta escala durante la cuarentena, solamente está pasando en Argentina. A ver, este dato que vos decís, no pasó en el mundo, solo está pasando en Argentina. ¿Esto tiene que ver con la decisión de esta que mencionabas, salud versus economía? Hasta que, bueno, hoy es todo junto, hoy no se sabe lo que es en realidad, ¿no? Exactamente, porque cuando empezó el tema de la pandemia se puso una cuarentena demasiado estricta y demasiado prolongada, que no trajo tantos beneficios al final. La realidad que lo que trajo fue, hoy empezamos a ver las secuelas de las malas decisiones que se tomaron allá hablando en marzo o abril del año pasado, hace casi un año. ¿Hay forma de repuntar esta situación, Ramiro? Bueno, otro factor de lo que pasa esto es que cuando vos encerrás la economía, de alguna manera generás también pobreza, porque no dejás que la economía fluya. O sea, todo lo que nosotros vimos que pasó durante el 2020, que fue cierre y control de la economía, generó Sí. pobreza, que fue lo que estamos viendo de hace los últimos 10 años. La realidad que la Argentina viene mal cuando el mundo no está tan mal. Al revés, el mundo está pasando un excelente momento en consecuencia también de que hubo una pandemia. O sea, a pesar de que hubo una pandemia, al mundo le está yendo bien. Sí, aparte a Argentina hace bastante tiempo que le cuesta salir, que no encuentra la fórmula para que la gente que ya estaba dentro del marco de la pobreza o de la indigencia salga de ese estado, ¿no? Exacto, exacto. O sea, la realidad es que no hay herramientas suficientes o las herramientas son mal utilizadas, digamos, para que la gente pueda salir de la pobreza. Hoy la pobreza, vos tenés una pobreza económica, pero también estás teniendo una pobreza social, porque estamos mal también en la cuestión de educación, estamos mal en la cuestión de seguridad y estamos mal también en la cuestión de salud. O sea, lo que vimos en el 2020 fue una pandemia en consecuencia de una pandemia mal administrada, en consecuencia de una cuarentena que estuvo mal puesta porque dañó mucho la economía y no se consideró que la Argentina ya venía mal hace ya 10 años. Vos sabés que hoy se discutía con el tema de la nueva ley, de que los inquilinos o los alquileres deban también ser administrados o declarados en realidad frente a AFIP. Y algunos sostienen de que el gobierno en realidad, en vez de buscar fuentes laborales y abrir el mercado y buscar la opción de que la gente encuentre trabajo, continúa con esta decisión de crear más impuestos para quienes trabajan. ¿Vos cómo ves este tema, Ramiro? Totalmente, o sea, por eso hablaba del cierre de la economía, o sea, hablar de impuestos en la Argentina es una locura. Hoy la Argentina tiene un exceso de impuestos que después son mal administrados. Porque si yo pago una alta tasa de impuestos, pero después se me devuelven servicios, no voy a tener un problema. El problema es que pagamos muchos impuestos, gastamos más de lo que ingresa, el Estado gasta más de lo que ingresa, mejor dicho, cuando somos responsables nosotros, gastan más de lo que ingresa, y aparte después te aumentan los impuestos aún más. Eso distorsiona totalmente la economía. Tenemos una economía distorsionada, cerrada, que va en contra de lo que se está recomendando en el mundo y lo que están haciendo el resto de los países. Consecuentemente con esto que decís también, cada vez Argentina tiene, y por la pobreza misma, un mayor número de beneficiados de la UH y todo el resto
de los programas que se admiten en el país, ¿no? Esta situación, y que lo digan con tanto orgullo, que el país da tantos beneficios y demás, ¿es bueno? Es malo porque, o sea, no son beneficios, son una trampa. Son hacerle querer a la gente que están recibiendo algo que realmente no están recibiendo. La gente quiere trabajar, no quiere recibir dádivas del Estado sin trabajar. Pero lo que no están haciendo es creando las fuentes de trabajo. Entonces le sacan a los que trabajan para darle a los que no los ayudan a trabajar. Es una locura lo que está pasando. Y aparte, con el tema de la inflación, eso que le terminan dando cada vez es menos. Sí, sí. No es que, aparte por eso, si vos me decís que por eso, por lo menos la gente tiene una vida digna, que no está en la pobreza, bueno, sería otra cosa, pero no. Estamos hablando de cómo creció la pobreza a pesar de que le están dando plata. Entonces el sistema no está funcionando. Lo que dicen también es que gracias a esos beneficios, la economía del país, la economía diaria, tiene mayor movilidad. ¿Es así? No, o sea, si llaman movilidad a que haya gente que no pueda llegar a una familia, que no pueda llegar a los estándares mínimos para no ser pobre, no es una movilidad real. Es fantasiosa. O sea, es como que te digan que me van a dar una bicicleta para moverme, pero tiene una sola rueda. No me estás dando una bicicleta. Me estás dando un intento de bicicleta. Ramiro, ¿no puede o no quiere el gobierno crear fuentes laborales o buscar la manera de que el país tenga una mejor opción? Poder se puede, porque se está haciendo en otras partes del mundo. Poder se puede, porque hay herramientas para hacerlo. Lo de querer o no querer, no te lo puedo decir. No es algo que consta de la información que tengo. O sea, el tema es si lo saben, capaz no lo saben. Capaz pueden, pero no lo saben. Que ahí estamos hablando de gente con falta de capacidad. Empezamos este 2021, estamos terminando febrero, viene un año electoral. ¿Cómo ves al país en los próximos meses? El país el próximo mes va a ser un país que va a estar en recuperación, pero porque tocamos un piso muy profundo. Vamos a ver una economía que no va a estar tan mal como la que estuvimos viviendo, pero no va a ser consecuencia de las medidas del gobierno, sino nosotros en la economía lo llamamos la caída del gato muerto, porque es como que cae y rebotás. Claro. Pero el golpe lo tuviste. O sea, va a haber una recuperación, no nos tenemos que ilusionar con que esa recuperación se va a mantener, porque va a ser solamente en consecuencia de un rebote de una gran caída. Claro, o sea, nada producto de las políticas que pueda adoptar el Estado. Exactamente. Bueno, no nos dejas una noche bastante, ni siquiera un poquito optimista, ¿eh? Como que, bueno, acostumbrémonos a lo que viene. Hay que acostumbrarnos porque tenemos que dejar de acostumbrarnos en serio, porque acostumbrándonos es que caemos siempre en lo mismo. Tenemos que empezar a pedir los cambios necesarios, entender en lo que significa la libertad de la economía, para empezar a pensar en otra Argentina. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutitos, muy amable. Hasta luego. Bueno, teníamos a Ramiro Marra hablando un poquito de economía, es muy didáctico, es muy estricto con lo que dice.